Muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal de Technotronic. Mirad qué joyita que os traigo hoy. Un pequeño juguetito, un pequeño descargador comprobador de baterías. Baterías hasta 150 voltios. Desde pequeñas baterías 18650, 21700, de todo tipo, modelos de baterías, ¿vale? Incluso paquetes de baterías montados. Podemos descargarlas con este aparatito que veis aquí. Aquí lo veis que tiene un panel digital en el cual nos va a marcar los voltios que tiene la batería que vamos a conectar y los amperios de descarga que le vamos a exigir a la batería. Nos marca los vatios, nos marca también los amperios hora, los vatios hora, temperatura del aparato, porque este no tiene un sensor externo. Hay otros modelos que sí que lo traen para ponérselo pues a la celda, se lo pegas y nos dice la temperatura de la celda. Muy bien, comentaros que estos aparatos, bueno, vienen con una toma de carga de 12 voltios, 220-12 voltios. Este ya veis que trae un gran refrigerador, ¿no? En el cual, pues bueno, el ventilador gira automáticamente cuando alcanza una temperatura para refrigerar un pequeño MOSFET que tenemos ahí debajo, ¿vale? He tenido varios modelos ya y en todos he tenido que cambiarle los MOSFET. ¿Por qué? Pues no sé, yo creo que o son de baja calidad estos MOSFET o ya vienen con lo que es la pasta térmica muy seca y al final acaban calentándose mucho y revientan todos. Bueno, esto se cambia muy fácil porque es quitando este ventilador, accedes aquí a estos terminales de aquí, ¿no? Y esto, como veis, va así, pero por el otro lado, ¿vale? Es simplemente, se retira el viejo, y se pone el nuevo. Y a funcionar. Entonces, deciros que si os compráis uno como este, o parecido, os recomiendo, aunque no lo uséis, os recomiendo no cambiar el MOSFET, sino levantar el ventilador y echarle pasta térmica. A lo que vamos, a descargar baterías, vale. Tenemos dos controles muy sencillos. Por un lado esta ruleta y la segunda ruleta, ¿vale? Con esto vamos a jugar, digamos, a controlar la descarga de la batería. Y aquí tenemos un panel, un botoncito, en el cual nos manejamos por las varias opciones que tiene. Bueno, aquí viene en chino, tiene varias opciones. Ahí lo tenéis, 150 voltios máximo, 0 voltios mínimo y 10 amperios máximo. 150 vatios. Vale. Vamos a ponernos ahí. Y ahora lo que vamos a hacer es, por ejemplo, pues bueno, yo aquí le he puesto un XT30 conectado aquí. Y aquí tenemos pues una batería bastante mala, ¿vale? Para reciclar. Y le vamos a conectar el XT30 y vais a ver cómo se nos pone ya el voltaje que tiene esta batería. Vale, una vez que ya tenemos el voltaje de la batería, tenemos que decirle a cuántos amperios queremos que empiece a funcionar. Mirad, ya estaba un poquito activado. Está a 0 amperios, pero cuando movemos la ruleta, ya estamos descargándola. Ya está empezando a chupar, ¿vale? Vale, vamos a subirle un pelín más. Enseguida cortará el BMS que tiene aquí dentro para que no se descargue por debajo. La verdad que al tener tan poca resistencia esta batería o el BMS que está en mal estado, va a cortar rápidamente la corriente de descarga que ahora mismo está en 1,85. Vamos a subirle un poquito más. Quiero que veáis qué es lo que pasa. 240 amperios. Vamos subiéndole poco a poco más. Vale. Voy a ir subiéndole más. Venga, a ver qué pasa. Casi, ahí está, casi a 130 vatios, ¿eh? Recordad que este descarga 150 vatios máximo. Más de ahí. Vamos a ver qué es lo que pasa más de ahí. Fijaros, como 147... ya empieza el ventilador a funcionar. Aquí tengo esta mano y ya empiezo a notar que todo el disipador está ya cogiendo calor. De hecho,
noto bastante calorcito en la mano esta, ¿vale? Lo tengo así cogido para que podáis ver correctamente la pantalla. Fijaros cómo tiene ya, está ya en 34,5 voltios, descargando esta batería, que es mala, a 4,21 amperios. Si subiría un poquito más, mira, 0. Habéis visto, ¿no? Cómo ha cortado la BMS directamente. La BMS de la batería ha dicho hasta aquí. Ya no puedo ofrecerte más tensión, más resistencia, ¿vale? Aunque marcaba 34 voltios, normalmente los BMS yo creo que en 32, incluso más. He visto BMS bajar por debajo de 30 voltios, ¿vale? Cortan. Este la verdad que corta demasiado pronto, no sé por qué. Es porque es uno de estos malos plateados. El ventilador sigue refrigerando, ¿vale? Porque estaba bastante caliente. Pero ya habéis visto cómo ha cortado. Muy bien. De esta manera, comenzando así, si la batería estaría al 100%, luego podríamos ver aquí todos los valores que tiene. Bueno, pues ahora ha sido 420 miliamperios, ¿vale? Pues bueno, aquí nos tendría que poner, por ejemplo, una batería Xiaomi al 100% y nueva, nos tendría que dar 7,80 miliamperios. O sea, amperios hora, perdón. Porque si no sería esto... Aquí lo ponen amperios hora. Normalmente los fabricantes ponen 7.800 miliamperios que tiene la batería de un Xiaomi. Por poneros un ejemplo, vaya. Aquí tenéis la temperatura y esto creo que es el tiempo, ¿verdad? Entonces, mirad, os voy a poner una muestra que es muy simple, como es, por ejemplo, quitamos esta batería y con este descargador lo que podemos hacer también es decir, oye, mira, tenemos un power bank, por ejemplo, ¿no? Y queremos saber en qué estado se encuentra el power bank internamente. Vale, conectamos el USB, o mejor dicho, conectamos a la carga y conectamos al USB el... Ahí, vale. Vale, nos está marcando... Creo que me he equivocado. Creo que tenía que ser al revés. Tenemos que ponerle la descarga del USB aquí y el micro USB aquí. Fijaros que trae varios conectores. Micro USB, el USB tipo C, el micro antiguo y un USB. Vale. Le metemos aquí y ya nos marca aquí que está el power bank al 97%. Mirad. 97% y ya está descargando, claro, porque está activado. Mira, vamos a bajarle. Nos va a marcar la salida que tiene ahora mismo. La salida del power bank tenemos 5 voltios, teóricamente, pero ya ha bajado un poquito al darle a la ruleta. Vamos a comprobar exactamente cuántos miliamperios tiene este power bank, por ejemplo. Entonces, le ponemos una descarga de... Vamos a poner una descarga de... Ahí, vamos a dejarlo ahí. Durante un tiempo, bueno, ahora mismo está en 15:50, 16 minutos, porque no le hemos reseteado, si no habría que resetearle, ¿vale? Para tener luego en consideración los... Bueno, de hecho hay que resetearle, porque si no nos marca los miliamperios que hemos descargado de la batería de 36 voltios. Entonces voy a resetearle, voy a poner este power bank a descargar y os muestro cuánto es el resultado en miliamperios que nos da este power bank. Hasta ahora. Bueno, quería comentaros que mientras se va descargando el power bank, os quería comentar, bueno, para resetear todo esto es simplemente pulsando este botón durante unos segundos, ¿vale? Se resetea toda la información del panel LCD de la otra batería que hayamos descargado. El sorteaco, chavalotes. Vale, vamos a hacerlo, voy a hacerlo de esta manera, muy sencillito. Primero, suscribiros a mi canal, dar un like al vídeo. Tenéis que estar también en mi grupo de Telegram de todo baterías. Y es muy sencillo, en 48 horas, el que más likes consiga
en el comentario que deje aquí debajo de este vídeo, se lleva esta joyita de descargador comprobador de baterías. Seguimos, que siga descargándose esto y vamos al lío. Os enseño en un ratito. Ya, mira, fijaros que el Powerbank ofrece 2,1 amperios de salida y por mucho que yo le dé a las ruletas al máximo, ¿vale? Las ruletas están al máximo, nos otorga 2,08 amperios de salida el Powerbank. Así que menos se le puede pedir, pero más la electrónica del Powerbank no nos va a dejar cortar. ¿Veis? Al bajarla aquí la ruleta, como baja 1 amperio de descarga, y al subirlo, pum, 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 2,14, va bajando. Ahí se queda, ya no va a subir ni 1 amperio más. Protección electrónica de todas las baterías. Siempre un BMS. Aquí dentro hay un pequeño BMS. Segurísimo. Bueno, ya estamos aquí. Fijaros, el Powerbank al 1%. Y después de, ahí lo tenéis, 52 minutos descargándose a 2 amperios, me da que tiene 1 amperio con 74. O sea, 1740, 1750 miliamperios el Powerbank. La verdad que son unas pilas recicladas que cogí y no valen para nada. Así hay que decirlo. ¿Por qué? Porque va a tener más capacidad esta única pila de LiToCala, una INR 18650-25R de 2500 miliamperios. Va a tener más capacidad que todas las 8 pilas que tengo aquí dentro, que son recicladas, como os comento. Entonces, mirad, ya ha llegado al 0%. Aún así sigue descargando. Ya se ha apagado. Pero vaya, este sigue descargando. No sé hasta qué punto le dejará descargar la protección que tiene al descargador, ¿vale? Sí que tenéis que tener cuidado con estos cables finos al descargar, no los uséis, porque esto ahora mismo está que arde, ¿vale? Son cables que no están preparados para tanto amperaje de descarga, ¿vale? Os voy a poner ahora una muestra de, bueno, vamos a quitar el Powerbank. Por lo tanto, vamos a coger un portapilas, un holder, ¿vale? Y vamos a colocarle, le vamos a quitar la salida del XT60, XT30, ¿vale? Y le ponemos los cables del holder para colocar la pila 18650. Y vais a ver cómo tiene más capacidad que todo el Powerbank ese de ahí. Mientras se descarga esta pila, voy a ponerle a 0 ahí, vale. Le metemos la pila, ahí. Ya nos marca 4,17, está prácticamente al 100%, ¿vale? Mientras descargo la celda esta 18650 de LiToCala, voy a abrir ese Powerbank, ¿vale? Y os voy a enseñar qué celdas tenía metidas. Venga, le doy marcha y vamos a meterle caña, ¿eh? Vamos a darle a tope. Que vaya descargando esto al máximo. Que esa LiToCala tiene bastante aguante. Creo que son 20 amperios de descarga. Así que fijaros, ahí vamos a darle a tope. 8 amperios de descarga, venga. Venga, hasta 10 amperios que puede este aparato. Ya se empieza a calentar. Ya empiezo a notar el calorcito por aquí, en mis manos. Venga, 9 amperios. Caña, ¿eh? Voy a meterle caña sin miedo. A ver qué pasa. Vamos a tocar la celda. Vemos que no se calienta. El cable también está bastante bien. Es una WG14 que debería de aguantar perfectamente. Así que ahí está. En principio, ya veis los grados también aquí. Nos marca
30 grados de temperatura en el aparato, irá subiendo poco a poco. Estamos, claro, le estamos descargando en 3.14, ¿vale? Es bastante caña le estamos dando. Así que nada, igual le bajo un poquitín, pero bueno, de todas maneras ya vamos viendo aquí el tiempo. 180 miliamperios. Vamos a ver lo que aguanta. Vamos a estresarla a tope a esta celda. A ver lo que dura. Estamos ya. Bueno, mirad lo que tenía por aquí dentro del powerbank. Qué pilas había metido en su día. Qué celdas recuperadas. Vete tú a saber de dónde. Porque este powerbank lo tengo hace ya un año y pico. Y fijaros que metí una de 3000, 1200, 1600, 1200, 1000... Bueno, un pupurri de celdas de miliamperios. Pues normal que nos haya dado entre todas 1750 miliamperios. Estas baterías, aunque sean 8, la resistencia que tienen interna es nula, ¿vale? No valen para nada. Lo dicho, ya las cambiaré y tal, porque vamos, ahora que las veo, pues me entra la risa después de tanto tiempo. En fin, a lo que vamos, lo importante, el descargador, el comprobador, el tester, comprobador de baterías, en este caso estamos comprobando la INR25R, ¿vale? Acordaros que podéis comprobar paquetes de baterías de 36, 48 voltios, 72, de 120 voltios, también le podéis meter hasta 150 voltios le podéis meter a este aparato, increíble, y una descarga máxima de 10 amperios. Bien. El ventilador se inicia, he estado comprobándolo, a partir de los 38-40 grados. Vale. Aquí podéis ver la celda y del Itocala, como ya va en 2,52 amperios, o lo que viene siendo 2520 miliamperios. Está en 2,75. Se está descargando ya bastante rápido. Y estoy bajándole poco a poco el consumo, porque ya está, digamos, que cortaría la BMS, ¿no? Ya podríamos decir que pararíamos, porque sí que se le puede regular y poner que corte a 3 voltios automáticamente. Vale, ahora os voy a decir cómo. Entonces, fijaros, ha estado 50 minutos, ¿vale? 2530 miliamperios, ¿eh? Así que las características de la celda concuerdan perfectamente. Se ha calentado y le hemos comprobado. Para cambiar, para poner un mínimo de voltaje, nos venimos aquí al menú y aquí es donde tenemos que poner el voltaje mínimo. De tal manera, ahí va, ya me lo he pasado. De tal manera que si ponemos un voltaje mínimo, no nos cargaremos la celda, porque si no, este aparato la baja hasta 0 voltios, si se deja la pila. Entonces nos venimos aquí y ponemos, vamos poniendo, mirad, pulsamos 2, 310, mirad, ya empieza a pitar. Con 3 pulsaciones le bajamos a 3 voltios, vale. Nos vamos al menú principal y vemos que está en 307. Vamos a ponerle como antes, para que en 307 y se está descargando a 40 miliamperios. Voy a subirle un pelín y vais a ver cómo en cuanto baje de 3 voltios va subiendo el consumo, baja el voltaje y en cuanto llegue a 3 voltios va a empezar a pitar automáticamente el aparato. Bueno, parece que le cuesta más bajar a esta descarga tan mínima. Voy a subirle un pelín. Y ahora ya, en cuanto entre en 3 voltios, empieza a pitar. Digamos que a 3 voltios, pues por ejemplo, corta el BMS, ¿no? Ahí lo tenéis, como corta, se recupera. Corta, se recupera. Esto digamos que haría el BMS. Así que nada, chicos, vamos a pararle, le bajamos para que ya nos deje de pitar. Vale. Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo, me dejáis un like, suscribíos a mi canal,
dejar un comentario y entraréis en el sorteo de este descargador comprobador de baterías. El que reciba más likes desde que se publique el vídeo se lo va a llevar a casa. Un saludo a todos y hasta mi próximo vídeo.